día. En esta oportunidad vamos a trabajar el uso de los geoprocesos en el programa QGIS. Como ustedes saben, el programa QGIS tiene una gama de procesos los cuales son importantes para poder desarrollar ciertos análisis que se pueden dar en diversas áreas donde estudia los sistemas de información geográfica. En el caso de QGIS, en el menú vectorial vamos a poder tener las herramientas de geoproceso, y estas van a ser buffer, cortar, envolvente convexa, diferencia, disolver, intersección, diferencia simétrica, unión y eliminar los polígonos seleccionados. En este video vamos a ver cuáles son los más utilizados en el campo de la agronomía para poder establecer áreas de interés para nuestros estudios. El primero de ellos es el buffer, y el buffer lo que nos indica es poder realizar y establecer un área de interés a partir de una línea, un punto o un polígono. En el caso del buffer vamos a iniciar, por ejemplo, yo tengo esta capa de río en la cual yo tengo un área y quiero establecer cuál es el área de incidencia a 25 metros en la ribera del río. Cuando digo área de incidencia me refiero a que si el río crece, cuántas van a ser las áreas afectadas o cuál va a ser el área afectada a lo largo del río, en la parte derecha y en la parte izquierda, principalmente el área de las vegas y posiblemente las sobrevegas que están en la ribera del río. Para poder hacer esto, escogemos nuestra capa ríos, vamos a ir al menú vectorial, herramientas de geoproceso, buffer, y aquí me establece que este algoritmo procesa un área de influencia, un buffer para los objetos de una capa de entrada. En este caso va a ser mi capa río, y yo les dije que va a ser una distancia de 25 metros. Colocamos 25 metros. En los segmentos pues nos indica que son los segmentos que va a tener el redondeo del inicio y la culminación de la línea en un estilo redondo. Los ángulos van a ser redondos y un inglete que lo toma en cuenta de 2. Vamos a ver dónde creamos nuestra capa. Lo podemos colocar aquí y lo que hacemos es darle ejecutar. Vamos a medir línea, un segmento en metros, y empezamos por ejemplo aquí, y es cartesiano. Tenemos aquí 25 metros exactos hasta un borde. Si yo quisiera hacer un nuevo buffer y hacer el cálculo cuál es la influencia que tenemos a 50 metros, vamos a ponerlo a 50 metros, siempre con los mismos parámetros de el río, obviamente. Vamos a darle ejecutar y ya tenemos nuestro nuevo buffer. Entonces ven ustedes cuál es la influencia que tiene cada una de las áreas del río, que le vamos a poner una transparencia o opacidad de 50, perdón. A esta igual. Para que ustedes puedan apreciar cuál es la influencia que tiene el río si es que este creciese hasta los 25 metros en esta área y a los 50 metros en esta área. Por ejemplo, supongamos que son puntos donde están localizados basureros no autorizados, o lo que se conoce en algunas áreas como basureros clandestinos, y nosotros quisiéramos ver, por ejemplo, a los 30 metros cuál es la incidencia que tiene esto, o el mal olor que puede emanar a los 100 metros, por ejemplo.
Vamos a ir a vectorial, herramientas de geoproceso, buffer. Aquí tenemos la capa puntos de campo y le vamos a colocar el parámetro que son 100 metros. Dejamos todos los procesos iguales como están ahí y vamos a darle ejecutar. Cuando le damos a ejecutar ya tenemos cuál es la incidencia de esos basureros a 100 metros a la redonda. Si quisiéramos nosotros la misma incidencia a 50 metros, vamos a ir a vectorial, buffer, 50 metros de puntos de campo y vamos a darle ejecutar. En este caso podríamos darle un disolver al resultado para ver cuál es la diferencia a las áreas de incidencia. Vamos a darle ejecutar, le damos cerrar. En este caso ustedes pueden ver que las áreas comunes o áreas que se intersectan van a ser áreas que van a ser disueltas entre sí. Esto sucede por el parámetro que le colocamos de los 50 metros y que se disolviera el área en común. Esto es lo que sucede para los puntos de campo, que son los basureros que van a tener una influencia de la emisión de olores a los 50 metros y a los 100 metros, que son las áreas más grandes. Y para el siguiente caso tenemos la herramienta en el geoproceso identificada con cortar, y esta herramienta nos sirve para poder delimitar un área de interés que nosotros establezcamos, como por ejemplo el límite municipal. En el caso de la herramienta cortar, esta herramienta nos sirve para poder definir o extraer de una capa información con respecto al área de otra capa. Nosotros, por ejemplo, quisiéramos saber que de la capa recarga hídrica quisiéramos extraer su contenido de esta capa. Lo que nos interesa es saber cuál es el tipo de recarga hídrica que tiene esta capa, y lo quisiéramos saber para un municipio específico, por ejemplo el municipio de Asunción Mita del departamento de Cutiapa. Para ello vamos a seleccionar el municipio. Con la capa seleccionada vamos a seleccionar el municipio para poder extraer únicamente de la información de recarga hídrica, que es la capa anaranjada, la información que corresponde a este municipio. Para ello vamos a ir a vectorial, geoproceso, cortar, y aquí vemos, nuestra capa de entrada es la de recarga hídrica y nuestra capa de corte o capa de superposición va a ser municipio límite 340. Fijémonos por favor que ambas capas tengan la misma proyección, en este caso es proyección GTM, porque si no la tienen va a dar error el geoproceso. Además de eso, vamos a seleccionar la opción de objetos seleccionados solamente para poder tener la confianza de que nos va a dar el geoproceso el resultado del límite del municipio de Asunción Mita. Y lo último es establecer, guardar el archivo en donde lo queremos guardar. Aquí le vamos a colocar recarga hídrica Asunción Mita. Vamos a guardar y luego ejecutar.
nos dice cargando las capas resultantes, algoritmo cortar finalizado. Le damos a cerrar. Y vamos a verificar, quitamos el límite municipal, quitamos la capa de recarga hídrica y resulta que ya solamente tenemos, vamos a quitar la selección, solamente tenemos de la capa de recarga hídrica la información correspondiente del municipio de Asunción Mita. Y lo único que tenemos que hacer acá es revisar en la tabla de atributos y determinar una nueva área, porque estas áreas pues no son las que tienen que ser. Y vamos a ir a nuestra calculadora de campos, vamos a actualizar el campo de área, revisamos el campo del área y vamos a buscar nuestra expresión área para poder hacer el cálculo. Recuerden que la herramienta cortar se usa exclusivamente para establecer un área definida sin que los atributos de ambas capas puedan mezclarse. Es decir, que solamente vamos a tener información de la capa, en este caso recarga hídrica, más no de la capa de municipios. Para poder tener información de ambas capas necesitaríamos utilizar el geoproceso intersectar. Utilizaremos ahora el geoproceso disolver, que disolver implica de que en una capa determinada, si yo tengo diferentes áreas definidas y tienen la misma categoría o el mismo uso, en este caso de la soya aquí y también en este otro polígono con el mismo uso, así como el pasto brisanta y el pasto brisanta en esta otra, pudiéramos por ese uso en ese atributo hacer una disolución, o sea, unir los dos polígonos, en este y en este. Vamos a irnos a vectorial, geoproceso, disolver. Vamos a buscar nuestra capa uso finca, y vamos a establecer el campo por el cual vamos a disolver. En este caso va a ser el campo uso. Aceptar y vamos a guardar un archivo. Esto es importante, no se les olvide, siempre vamos a guardar nuestro archivo uso finca. Yo le coloco siempre el proceso que utilizo, guardar y ejecutar. Doy cerrar. Y ahora de la finca que yo tenía, le voy a quitar la finca que yo tenía, y ahora tengo menos polígonos. Antes eran, si revisamos la tabla de atributos, antes eran 14 polígonos en esta capa. En esta capa son 14 polígonos. Aquí está el número, objetos totales 14. Y en la otra capa van a ser menos polígonos, en este caso van a ser 12 polígonos. ¿Por qué? Porque en el caso de la soya significa que tiene un solo polígono, y en el caso del pasto brisanta ya va a tener un solo polígono. Y solamente lo que tienen que hacer es actualizar las áreas nuevas. Tengo el caso de que mi finca 1
yo quisiera saber o tener en una sola capa con mi otra finca, que en este caso es la finca 2, el uso de la finca 2, y yo quiero unir en una sola capa estas dos fincas, puedo hacerlo utilizando la herramienta de geoproceso unión, que en este caso vamos a tener el uso de la finca 2 y vamos a tener la finca o la capa que se llama uso finca. Vamos a crear siempre el archivo, vamos a colocar de nombre fincas unión, guardamos y ejecutamos, cerramos, y ahora en una sola capa yo ya tengo todos mis polígonos de las dos fincas.